Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe en este día en el que hemos celebrado la jornada del Domum y empezamos como hacemos siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy un saludo y un cariño muy grande porque es para Remé Sáez, que el Día del Domum a mí me trae mucho grato recuerdo por cuando llegué de la misión en el año 2000 y fui a una parroquia a dar testimonio. Ella me enganchó para el programa La Aventura de la Fe y desde entonces pues estoy en este programa. El primero se emitía por una emisora local, pues después por una emisora del obispado y gracias a Dios que conseguimos esa apertura en Radio María. Así que muchos saludos y mucha felicitación a la gran impulsora de este programa, Remé Sáez, y a toda su parroquia Santo Domingo Sabio en Valencia. Pues hoy los saludos de la Aventura de la Fe son para Reme, le mandamos muchos saludos a la que durante tantísimos años estuvo aquí al frente del programa y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Javier Moya. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues como siempre, después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero, en este caso de Javier, que ha estado en República Dominicana. Saludamos también a nuestros técnicos, a Fernando Latorre y a Ramón Herrero, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Bien, pues continuamos con el decreto Ad Gentes. Poquito a poquito vamos desmenuzando este gran proyecto misionero, este gran decreto misionero del Concilio Vaticano II. Nos quedamos en el punto 31, que habla de la coordinación regional. Dice así: traten las conferencias episcopales de común acuerdo los puntos y los problemas más urgentes sin descuidar las diferencias locales. Para que no se malogren los escasos recursos de personas y de medios materiales, ni se multipliquen los trabajos sin necesidad, se recomienda que, uniendo las fuerzas, establezcan obras que sirvan para el bien de todos, como por ejemplo seminarios, escuelas superiores, técnicas, centros pastorales, catequísticos, litúrgicos y de medios de comunicación social. Establezcase también una cooperación semejante, si es oportuno, entre las diversas conferencias episcopales. Bien, pues aquí está hablando un poco de la importancia de las distintas conferencias episcopales. Podemos hablar de la de nuestro país, también de los países de misión. Es importante, y de hecho ese trabajo lo llevan realizando siempre, los obispos se reúnen para tratar pues distintos aspectos de la vida en común, de la vida de la Iglesia, y también, como no, del tema de la misión. Nosotros podemos, si queremos, entrar en la conferencia episcopal en la página web y ahí en el apartado de misiones veremos pues las distintas actividades que desde la conferencia episcopal se vean realizando. El presidente es Monseñor José Basegura, el actual obispo de Bilbao, pero estas tareas que se realizan en la conferencia episcopal se vienen realizando desde el año 1966. Por tanto, por lo menos aquí en España, es mucho el tiempo que se viene trabajando el aspecto misionero en la conferencia episcopal. Bueno, ahí algunas cosas de las que la misma página web nos dice de qué es lo que hacen, a qué se dedican como conferencia episcopal. Pues evidentemente preparan reuniones de formación, de animación a los distintos delegados de misiones de las distintas diócesis, atender a los sacerdotes de la OXA, toda la parte jurídica necesaria también la llevan adelante, ayudan a las diócesis y a los delegados
en muchas cosas y trabajan también, como no, en distintas organizaciones misioneras, entre muchas otras cosas. Si estamos interesados podemos entrar ahí y verlo. Pero vemos cómo la coordinación desde la Conferencia Episcopal pues también es muy importante para un país y especialmente si es un país de misión. Pues hasta aquí la formación misionera de hoy. Nos vamos a ir a conocer las noticias. Ramiro Faulí nos trae como siempre las noticias misioneras. Bien, pues dos noticias para agradecer toda la labor que hace el Domum y toda la labor misionera. Una que viene del lado, digamos, de los salesianos, y es que celebran el 150 aniversario de sus misiones salesianas, de su envío misionero. Hay que recordar que en vida de Don Bosco ya iniciaron las misiones salesianas. Y con este motivo, al celebrarse 150 años, han realizado una exposición de misiones salesianas que ya se inauguró el mes de septiembre y que permanecerá abierta hasta el mes de julio del próximo año 2026 para celebrar lo que Don Bosco quería, de que se recordaran los primeros misioneros salesianos que fueron a la Patagonia. Este ciclo expositivo, explican los salesianos, está concebido como una oportunidad para agradecer, repensar y relanzar, que es el lema del 150 aniversario de la primera expedición misionera salesiana, el legado misionero de esta familia religiosa, que a través de un recorrido transformador trata de conectar las raíces del legado y reconocer el impacto social de las misiones salesianas e invitar a mirar hacia el futuro y ver hacia dónde tienen que ir las misiones salesianas a partir de este momento. Los diferentes espacios de la exposición pasarán desde el tiempo de Don Bosco, que fue también el que hizo el primer envío, a también recordar a Don Modesto Bellido, que fue el primer consejero de misiones y gran impulsor del Museo de Misiones Salesianas, hasta expresiones contemporáneas de la misión. Este arte visual desde la Patagonia, que fue la primera misión, la riqueza de las comunidades originarias y también todo lo que tiene que ver con las actuales misiones que tienen los salesianos en el Asia. Todo bajo la clave del respeto, la interculturalidad y la transformación social. Se busca que también sea una celebración compartida y un espacio para inspirar a las nuevas generaciones, además de ser una herramienta pedagógica y pastoral. Es una oportunidad para poner en valor el trabajo de los misioneros en territorio de misión. Recordemos que el 11 de noviembre de 1875 Don Bosco despidió a los primeros misioneros en el santuario de María Auxiliadora, que partieron con destino a la Patagonia Argentina. Aquí pues, animamos también la labor misionera de tantos religiosos que también desde sus orígenes, sobre no ser, digamos, congregaciones puramente misioneras, de lo que llamamos, siempre han tenido el espíritu misionero en su congregación. Y la otra noticia, que es que se celebra el 25 aniversario del seminario en Tanzania, del seminario San José de la diócesis de Jombe. Y es un seminario que junto a otros seminarios pues está apoyado por obras misionales. Es un estilo distinto a lo que concebimos seminario menor, que son centros, digamos, centros educativos donde se imparte gran parte de pastoral, sabiendo que todos los niños y jóvenes que participan en estos centros, en estos seminarios menores, no van a terminar siendo sacerdotes, pero sí que se da un gran impulso vocacional a lo que es el sacerdocio, además de un gran impulso para pastoral, ¿no? Para preparar agentes de pastoral con vistas al futuro, donde las clases en estos centros, que se llaman seminarios menores, van encaminadas a fortalecer la fe de toda la zona de la diócesis. Uno de estos seminarios, entre tantos que hay, es el de esta diócesis, que ahora celebra sus 25 años. Esta diócesis que fue creada ahora en el año 1968 y que cuenta con una población de menos de 80.000 católicos, con apenas sacerdotes. Por eso estos seminarios son semilla de vocación y semilla de cristianos y de agentes de pastoral. Hoy, actualmente, han ido avanzando y ya se prevé que esta diócesis, cuando se erigió, que tenía 80.000 católicos, ahora actualmente tiene 350.000.
y es una población que cada día va creciendo en el número de católicos. En el mes de agosto ya se celebraron celebraciones para celebrar este 25 aniversario y el obispo en esta celebración recordó que él fue uno de esos niños que iniciaron el seminario hace 25 años. Así pues, la labor de la creación de los seminarios y la ayuda de OMP va tanto a dar prioridad a la formación como también a lo que tiene que ver el apoyo a las infraestructuras, a la construcción y a los insumos que se realizan en los distintos seminarios. Hay que también tener en cuenta que el seminario también desarrolla actividades para su propio sustento, que con la ayuda de OMP y las actividades que desarrolla para su propio sustento llevan a cabo una gran labor no solamente de formación, sino también que tienen una labor de formación de líderes en comunidades parroquiales y también gran formación en valores de doctrina social de la Iglesia. Todo esto en un país como Tanzania. Desde aquí, pues, animamos, a que colaboremos siempre con las misiones porque son la semilla de evangelización en los terrenos de misión. Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos a conocer el testimonio de hoy. Protectora y reina del pueblo dominicano. Llena de gracia eres tú, Madre de Jesús, protectora mía, fuiste elegida desde la eternidad, por tu sencillez, pureza, por tu fidelidad, Virgen de alta gracia, con gran devoción, a ti consagramos nuestro corazón. Virgen de alta gracia, Madre del Verbo encarnado, protectora y reina del pueblo dominicano. Madre amorosa eres tú, María, ante ti viene. Esta noche, en la Aventura de la Fe, vamos a conocer el testimonio misionero de Javier Moya, que ha estado en República Dominicana. Buenas noches de nuevo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Mireia. Bueno, no sé si recuerdan, a lo mejor alguno de nuestros oyentes, que el año pasado ya pasó por aquí Javier para contarnos la experiencia que tuvo de misión ahí en República Dominicana y este año ha repetido. ¿Qué es lo que te hizo repetir esa experiencia? Pues la verdad es que fue una experiencia inolvidable, que verdaderamente te toca el corazón y que me ha hecho repetir pues todas esas vivencias y sobre todo yo creo que el cariño de la gente. Me han tenido contacto durante este año con gran parte de ellos. Me han hecho sentir que tengo una casa allí, la verdad, y pues volver a sentir esa experiencia y ese amor que rebosa por toda la zona de Sabaneta y alrededores, y también poder compartir esa parte de evangelización que también pues necesitan de vez en cuando por nuestra parte y que invitamos también a todos los que quieran ir para poder vivirlo. ¿Estuviste en el mismo sitio? El mismo sitio, misma familia, diferentes personas en algún sitio, caras nuevas, otras muchas conocidas, y de verdad que una experiencia gratificante, inolvidable, y también, ya lo anticipo, seguro que voy a volver.
Tenemos la experiencia de Mireia, que bueno, se enamoró de Mozambique y tú parece que te has enamorado de, digamos, de República Dominicana. Este periodo de tiempo, mientras tú hiciste tu primera experiencia y ahora vuelves, ¿no? Ese contacto, ¿cómo lo mantienes? A través de comunicaciones, ¿hay algún grupo de referencia o algunas personas que son referentes? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, allí en República Dominicana, después de estar en contacto con la diócesis de Valencia y enviarnos allí nos recibe por un lado Saúl, que es como el coordinador de la parroquia de Sabaneta, que de esa parroquia dependen, si no me equivoco, que si alguna vez escucha esto el padre Amaury me corrija, creo que son 36 pequeñas poblaciones que se llaman comunidades. El padre Amaury es el encargado de allí y he mantenido también contacto con estas dos personas y con la familia de acogida que me recibieron el año pasado, a la cual he repetido, que les tengo tanto aprecio que le llamo papi y mami, y hago, en este caso, mantengo línea WhatsApp normalmente y alguna llamada con ellos, y especialmente con Urgencia, que es mami, pues directamente por videollamada, porque es mucho más sencillo allá, ya que rondará los 80 años y es más fácil y lo coge de sí. Entonces, vía WhatsApp principalmente, y nosotros también, los que estuvimos el año pasado y los que han ido en diferentes partidas desde aquí, desde Valencia, y yo creo que también de diferentes lugares, creo que en Madrid también, debido a Marta, han estado allí este año, pues mediante Saúl y el padre Amaury han hecho ese grupo misionero donde incluso mensualmente nos comparten vivencias y experiencias suyas de cara a cómo está allí evolucionando la propia parroquia, y pues eso, algún evento especial que realizan o cualquier evangelización. Entonces estamos todavía un poco en comunión, y en especialmente yo directamente con esta familia de acogida. Esas son las tres vertientes: vía WhatsApp en el grupo, de ellos de forma directa, y con videollamada. ¿Puedes describir un poco aquella parroquia y qué es un poco lo que hacéis? Porque yo no te escuché el año pasado, entonces no sé, no conozco la realidad. Pues mira, sí que es verdad que lógicamente a nosotros nos conviene, por época estival y que está más relacionada con vacaciones, nos conviene ir más en verano, y allí, a pesar de que yo tuve una anterior experiencia en Perú y sí que pilló en época, en curso escolar, allí no, allí también son vacaciones. Entonces yo creo que cambia un poco la concepción, o sea, la experiencia si vas en momento de curso escolar o no, por el tema de la experiencia. Nosotros cuando vamos, describir cuál es la experiencia, pues es una experiencia muy de evangelización, muy de misión, muy de ir por las diferentes, acompañando a esta parroquia con un pequeño grupo juvenil que tienen también dentro de la parroquia, acompañando por los diferentes pueblecitos o comunidades que se llama ahí, e ir compartiendo con ellos, con estas comunidades pequeñas, diferentes como actividades, especialmente para los más pequeños, y prepararlos y anticiparlos también para la misa que seguramente se realice, ya que vamos ese mismo día, ya que no tiene un horario establecido fijo y depende un poco de esta parte del párroco. Entonces se trata de hacer actividades vinculadas con la misión y también, lógicamente, con Jesucristo al poder ser, con los más pequeños, una parte que tenga un poco de ocio y esa parte también de catequesis, y también animar a toda la comunidad a que acuda a la misa que se va a celebrar ese día, para poder escuchar la palabra de Dios, que también ellos la esperan con muchas ganas. Normalmente hay como una división, ¿no? Digamos, el núcleo parroquial y después los caseríos, ¿no? Porque en el núcleo parroquial me imagino que sí que habrá, digamos, un horario más o menos de misa y eso, ¿no? Eso es. Sí, y además, perdona porque no te contesté antes toda la pregunta, me venía ahora cuando hablabas de la parroquia. Los domingos por la mañana ahí sí que tiene una misa establecida a las 10 de la mañana, y en el centro de Sabaneta, que es donde está la parroquia, bueno, no está en el centro de la Sabaneta, está ya en esa parte que es otra comunidad que se llama Los Arroyos, subiendo hacia ahí. ¿Y cómo es esta parroquia? Esta parroquia sí que es una parroquia que lo que es como estructura la verdad es que bastante grande, está en medio de entre Boca Los Arroyos, que se llama esta comunidad, y Sabaneta, que es como el centro o el gran pueblo del que dependen estos otros de alrededor, y acoge sobre todo estas dos comunidades principales, que son prácticamente las más grandes, y parte de alguna otra que se llama La Lima, y alguna otra más cercana, pero principalmente estas dos son las vías,
la gente que acude directamente a la parroquia son de estas dos comunidades. Luego ya sí que vamos, pues eso, comunidad a comunidad un poco, haciendo las diferentes actividades o misas, como decía. Y la gente que normalmente pertenece a esta parroquia es más de estas dos comunidades cercanas, principalmente del pueblo de Sabaneta. Y luego cómo está estructurada también, más allá del propio edificio a nivel organigrama, por así decirlo, pues el propio padre Amaury, además de este coordinador Saúl que decía que también vive ahí en Sabaneta, pues tiene como esa persona de contacto en cada una de las diferentes comunidades con las cuales mantiene esa vía directa con ellos para anticiparle, oye, voy a ir hoy, acudiremos a estas personas y la idea es hacer la misa o celebrar la misa en esta zona a las 5 de la tarde. Porque la mayoría de sitios sí que tienen capillitas, pero otros muchos no. Entonces como que se celebra pues debajo de una mata, como dicen ellos, que es un árbol, o en casa de cualquiera de estas personas también que acogen, y para preparar esa casa o para que anticipar un poquito allí donde vayamos a celebrarlo, que esté un poco cuidadoso al menos. ¿Y cómo es la realidad social que encuentras allí? Porque cuando escuchamos hablar de República Dominicana, pues siempre pensamos en playas, vacaciones. Así es. Es una realidad totalmente diferente a eso. Yo solamente he estado, este año no, el año pasado, en una playa, porque nos llevaron un poquito como premio de todo el mes, no solamente a los misioneros que íbamos, sino al ese grupo juvenil que pertenece allí, pues con una pequeña recaudación que fuimos un pequeño bus, un microbús a la playa, y es totalmente diferente. De hecho, tú aterrizas en Santo Domingo, y en Santo Domingo, como una gran ciudad que es ya de República Dominicana, ya ves pues esa diferencia que hay social por barrios, ¿no? Que tanto llama la atención, pues como cuando acudes a Lima, acudes a Medellín, a cualquier gran ciudad de Sudamérica. Luego, poco a poco, conforme te vas alejando, pues encuentras diferentes realidades. Hay muchos pueblos pues que sí que están un poquito más cercanos a este avance como puede tener esta primera ciudad, pero exactamente ahí en la zona de Sabaneta, que pertenece al municipio de San Juan de la Maguana, que es un municipio, una gran ciudad allí, de hecho creo que es la gran ciudad del sur de esa parte de República Dominicana, el cual pues ya tiene una pequeña universidad, tiene hospitales, sí que está más más primermundista, por así decirlo, perdona. Sí que se parece más, pero dentro de la propia Sabaneta también encuentras diferentes realidades, porque cada comunidad, conforme más alejada está, o conforme incluso más alejada o más pequeña es, mejor dicho también, pues están empezando a llegar a esas zonas todavía más pequeñas o más empobrecidas, pues ese agua potable, esas carreteras que todavía a lo mejor no han llegado, y sí que unen los grandes núcleos que cruzan prácticamente todo el país. En cambio, en estas otras zonas no es así, ¿no? Entonces sí que hay, diferente de la propia familia, e incluso dentro de la misma comunidad, como bien digo, de la propia familia, y sobre todo dentro de las propias ciudades un poquito más grandes, se ve esa gran diferencia social que ves. ¿De qué vive esta gente? Por seguir hablando del tema social, pues la mayoría vive todavía de la agricultura, ¿vale? Que es la gran fuente que tiene la gente de Sabaneta y alrededores. Tienen tierras, además de tener su casa o su hogar, su pequeña casa o su pequeño hogar, y la mayoría de veces pues el hombre va a recoger las habichuelas o el arroz, que es lo que predomina como que de la parte agricultora de allí. Entonces yo te diría que, no sé, pero alrededor del 80% vive de ahí. Luego gran parte también ahora, conforme están evolucionando y creándose más colegios, también son maestros, poco a poco, al menos la gente que yo he ido recibiendo contacto. Y luego hay pequeños negocios que puede ser pues en una casa uno se hace peluquero, vende el pequeño kiosquito dentro de su casa, abre una pequeña habitáculo pequeño de cara al público también, o gente que pasa por la calle y vende panes y cosas informales así. ¿Y notáis alguna relación con respecto a Haití? ¿Hay inmigración? ¿No hay? Buena pregunta. Hay mucha migración respecto a Haití, muchísima, porque estamos en el corazón de la isla y pilla muy cercano. Bueno, muy cercano, creo que son 100 y poco kilómetros lo que separa. Sí que es verdad que separa también una zona boscosa que a lo mejor te hace más dificultoso la llegada, y son al menos 2 horas en coche, pero la mayoría de gente que llega de Haití además llega por esa zona boscosa, al parecer, y lógicamente llega de forma... pues no llega de forma legal y se instala como puede.
Yo no he estado en Haití, pero sí que se nota mucho la diferencia. ¿Qué se nota? Lo primero en el idioma. Ellos normalmente no hablan castellano, en la mayoría de los casos. Hablan haitiano y también algunos, al parecer, pues aún dominan el francés. Y se nota mucho, de hecho, incluso los haitianos, que ahí sí que hay una gran diferencia social, y la parroquia, yo cada vez que evangeliza o da algún sermón el padre Mauri, habla mucho, ¿no?, de intentar hacerles a los haitianos adaptarse un poco a la comunidad y demás, porque sí que es verdad como que se crean pequeños clanes haitianos que viven de la agricultura también, pero para estos dominicanos, es decir, como que esta gente que vive de la agricultura les paga de forma informal, lógicamente, a estos haitianos también que vienen y se buscan la vida como pueden. Y como pueden es como pueden, viviendo un gran número de personas en una pequeña casa y trabajando para la agricultura, porque la mayoría vienen de ahí. Y además se instalan en estos pequeños pueblos porque las grandes ciudades, lógicamente, pues no les dejan estar. No les dejan estar, me refiero el gobierno dominicano, porque ya cuando hacen algo de ruido y les paran para pedir cualquier documentación o lo que sea, pues los devuelven. Entonces sí que es verdad que estos pequeños pueblecitos cada vez está más lleno de haitianos, porque al parecer están todos huyendo de su país, sí. ¿Todavía se realizan operativos de estos que cogen a los haitianos y los deportan en furgonetas o en situaciones? Pues al parecer sí, en esta zona, como te digo, como son pueblecitos muy pequeños, quitando Sabaneta, todos estos pueblos de alrededor donde están estos haitianos, no lo he visto, pero sí que de forma directa, que como curiosidad que yo también, y una persona curiosa que soy, le pregunto a la gente que tengo confianza allí, así es, en las grandes ciudades se cogen y gran número de personas pues se devuelven, e incluso lo que hacen es se dejan y vuelven a entrar, porque en el propio Haití tampoco hay mucho control, ¿no? Entonces un poco esa circulación que hay constantemente, y por eso al final un poco como el haitiano que se los dice, oye, pues ¿para qué voy a ir a la ciudad si voy a estar ahí un tiempo? Directamente voy a alguno de estos pueblecitos que me escondo, por así decirlo, mejor y vivo de otra forma, más equilibrada o de una forma más tranquila a lo que es a los ojos de la ley por parte de la República Dominicana, y por lo tanto me instalo ahí. Lo que es la atención a los pueblecitos, porque para ver de llegar y todo eso, ¿cómo os organizáis? Pues ahí, como decía, dependemos un poco de las misas que realiza el padre Amaury. Lógicamente, además de las misas, pues como tiene este contacto directo con las cabezas, o por así decirlo, de los diferentes pueblos, pues también se estudian un poco las necesidades. Por ejemplo, yo recuerdo un día que tanto de este año como el pasado, que me encanta, que es la unción a los enfermos, ¿no? Pues hacemos un pequeño recorrido por los pueblos cercanos, en los cuales estas personas con las que tengo comunicación directa, pues le dice, oye, hay que pasar por esta casa y por esta casa, porque esta persona está muy enferma o está de una determinada manera donde pues no hay una esperanza larga de vida, ¿no? Entonces acudimos también, no solamente para las misas, sino que nos organizamos un poquito dependiendo de las actividades que se necesita. Y también, primero las misas, estas pequeñas actividades que digo por necesidades, y también un poco como esté el foco de que se vea también en la propia parroquia, vea qué necesidad tiene esa comunidad, ya no solo de forma individual con algún anciano o lo que sea, sino de forma global. Pues por ejemplo, se ve que hay más jóvenes en una zona, oye, pues vamos a intentar buscar atraer de alguna manera a estos jóvenes haciendo más actividades esta semana, que vienen más misioneros en esta zona o en estos 2-3 pueblecitos que hay un gran número de jóvenes, ¿no? Entonces también buscamos adaptar los diferentes veranos conforme a la gente que va, a las necesidades también un poquito más allá de las por decir así, paradas obligatorias, que son a lo mejor estas misas o otras actividades más, como pueden ser también cualquier boda que se celebre, o cualquier evento especial también, como los que he dicho antes de los enfermos, ¿no? ¿La juventud de estos campos suele quedarse o suele irse a la ciudad o suele emigrar al extranjero? Vale. La primera fase de su vida está ahí, ya que además, por suerte, mediante antiguos misioneros, como hemos hablado antes de ponernos aquí a los micros, pues se han generado colegios como Aventura, en zonas que es un proyecto muy bonito, en zonas que actualmente no tenían ninguna capacidad para acudir a un colegio a menos de 2 horas a la redonda.
Entonces yo creo que en una primera fase, te diría hasta los 15, 16 años, ya casi todos, no todos, tienen la posibilidad de acudir a un cole cercano y por lo tanto se hace esa formación ahí. Pero sí que es verdad que una vez acaban esta formación, aquellos que quieren seguir estudiando, lo cual se celebra mucho porque es como un éxito para esa comunidad, que es alguien que ha dado un paso ahí importante, acuden a las grandes ciudades. La más cercana, como decía antes, San Juan de la Maguana, que sí que tiene universidad. Y luego ya están los que se les vende como en la gran ciudad de Santo Domingo. Es muy fácil encontrar trabajo, o San Juan de los Caballeros, si no me equivoco, o Santo Domingo de los Caballeros. Perdona porque me equivoco en una de las dos. Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, pues en las dos me he equivocado. Ahí en el norte, pues acuden también ahí y luego al parecer se encuentran otra realidad. Así que en una primera fase sí que se quedan como en estas poblaciones y luego en una segunda fase o van a alguna ciudad un poquito más cercana si van a estudiar a la universidad o a buscarse la vida si no quieren trabajar en la agricultura, que es lo más normal, allí en las grandes ciudades donde trabajan pues de cualquier cosa que se pueda encontrar en una gran ciudad, la verdad. ¿Percibes algún tipo de diferencia, supongo que sí, entre la iglesia de allí y la iglesia de aquí? A ver, percibo alguna diferencia que a mí me encanta, por ejemplo, la celebración de la misa. ¿Vale? Algunas anécdotas son, pues, alguna frase inicial, como se dice, se interactúa más, ¿vale? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y todos le contestan buenas tardes y pues, acogidos aquí con el Señor, con la Virgen María, una frase hecha muy bonita. Luego también se aplaude la palabra de Dios después de escuchar el Evangelio, o sea, se interactúa un poco y luego también, pues yo creo que tanto para captar la atención como un buen orador, como para hacerles entender el Evangelio correctamente, se juega mucho pues eso, con la gente que participa mucho con los que acuden a misa, ¿no? En este caso el padre Amaury o cualquier otro cura que presida la misa, que he podido acudir a otras misas por ahí, pues de esta manera. El resto no tanto, porque yo lo que más percibo es como que, diría yo, que lo que más percibo es que la gente tiene más a Dios, entiéndeme, en la boca, que da más las gracias no solamente a la gente que acude a la iglesia, ¿vale?, sino que la gente que vive allí. Como que están muy agradecidos y todo es, si Dios quiere, gracias a Dios, y cosas que son difíciles de encontrar aquí, que todo es un poco como que ellos tienen muy presente que todo depende de Dios, ¿no? Gracias a Dios que ha llovido, gracias al Señor si esto, sí, Dios sabrá por qué, es decir, que se tiene muy presente a Dios, no solamente la gente que acudimos y practicamos con la iglesia a misa, sino también la gente de alrededor. Y respecto a lo otro, pues la verdad es que yo veo pues muy como puede ser aquí una parroquia, además allí con la pastoral juvenil que llevan, todo muy vinculado con buscar que los jóvenes participen y muy relacionado al menos con las parroquias que yo he convivido aquí también en Valencia. Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con el testimonio. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho, y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, te como con la mirada, estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado.
Estamos en la aventura de la fe, aquí en Radio María, y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Javier Moya, que ha estado en República Dominicana. Antes de la pausa ya nos ha estado contando muchas cosas de esa experiencia que vivió este verano. Y has empezado la entrevista también diciéndonos que ibas a volver otra vez más. Y yo quería preguntarte ahora sobre un proyecto que tienes por ahí que tiene que ver con esto de la misión en Santo Domingo. Pues la verdad es que es algo que empezamos a trabajar el año pasado, pero por intentar hacerlo bien nos ha costado un poco ponerlo en marcha, y que luego también las cosas pues son un poco más lentas allí, como sabrás. Entonces, en fin, simplemente es porque hablando mucho con el padre Amauri, con Saúl y un poco la gente ya que estableces un poquito más relación y confianza allí, oye, aquello es un paraíso, la verdad, natural también. Es un paraíso natural que además está totalmente desconocido. Como bien me has preguntado al principio, ni hemos hablado de las playas. La gente va a República Dominicana a pasar 15 días en la playa y no conoce nada más allá de eso, ¿no? Entonces yo, durante la primera experiencia que tuve y conociéndoles a ellos, viendo también esas posibilidades que mientras comenzaba con ellos, de qué manera también poder contribuir de alguna manera a Sabaneta, pues estudiamos la posibilidad, y lo estamos estudiando, y bueno, está prácticamente ya en marcha, en pues dar a todo el mundo la posibilidad, porque no todo el mundo tiene también la suerte de ir un mes como nosotros a evangelizar, o poder pedirse un mes, de ir una serie de días, entre 5, 12, 13 días máximo, ¿no? A poder conocer de primera mano con una familia de allí, o con una posibilidad que estamos estudiando también de poder acoger allí en una casa que tiene la parroquia a esta gente, y dar a conocer en todas estas comunidades esta maravilla, no solamente toda la naturaleza, sino también cómo viven, ¿no? Es decir, yo creo que sería una satisfacción para todas las partes, porque tú experimentas de primera mano un poco cómo viven allí, esa sencillez, esa gratitud, ese comer de la propia tierra, o sea, lo que ellos hacen, y poder experimentarlo, luego disfrutar lógicamente todos estos pasajes naturales que he dicho, y la idea es hacer como un turismo, no sé si social, llamarlo así, un turismo social o de donante o voluntario, por así decirlo, donde todo el dinero va a parar por un lado al proyecto Aventura del colegio, a la parroquia, que no solamente organiza estas actividades que hemos dicho, sino que también ayuda con medicinas a los más necesitados y otras cosas allí. Y lógicamente a esa persona que se encargase un poco de recibir, y que fuese como el chofer que hiciese allí ese recorrido, ¿no? Entonces, de forma directa poder contribuir a eso, y facilitarle a gente también que no tiene esa posibilidad de ir un mes, en la posibilidad de conocer eso, y que por ejemplo compaginen una semana en las playas de allí y 4 o 5 días en el centro de Sabaneta, conociendo toda esta maravilla que existe allí, y las familias también cómo viven, ¿no? Es de las primeras personas que lo sabe. Bueno, no, las primeras no, pero casi. Yo quería preguntarte, tú has nombrado también el centro Aventura, ¿no? Sí. Que fue, digamos, algo, bueno, con mucha dificultad, ¿no? Y creo que ahora han creado otro centro en la diócesis, también parecido a Aventura. ¿Qué pretende el centro Aventura, y si has tenido ocasión de conocer la experiencia de la posibilidad de los niños de los campos que puedan tener una educación más o menos, digamos, acorde para seguir adelante en la vida? Pues en parte de este proyecto también es pasar por el proyecto Aventura, en la casa, que es ese colegio que está en medio del valle, un valle precioso. De hecho, yo siempre que fui me recuerda mucho a las montañas que rodean Machu Picchu, la verdad, que también tuve la suerte de conocerlo hace 8 años. Y ese colegio, porque no deja de ser un colegio, se fundó por unos misioneros que estuvieron anteriormente, ¿no? Que consiguieron, junto con la parroquia de allí y el gobierno, dar la posibilidad a las diferentes comunidades, que son 3, si no me equivoco, que están en estos valles bastante escondidas, la posibilidad de poder los niños pues acudir a un colegio que no tenían en ese momento, ¿no? Entonces han creado allí lo que es un colegio
también un internado, porque al final los niños tienen, a lo mejor el más cercano es a 1 hora, pero el más lejano a 2, está un poco como en medio de estas comunidades andando. Entonces, para que no vayan y vengan, y además los días que llueve se embarra eso y no tiene pues el camino no es el más sencillo del mundo, pues se les acogen y de lunes a viernes están ahí formándose tanto en la escuela con las diferentes asignaturas básicas que tienen, como también con las extraescolares también relacionadas con el deporte, con la pintura, con diferentes actividades, ¿no? Lógicamente, pues además que es precioso el sitio y tiene unas condiciones muy, muy, muy buenas, la verdad, comparadas con algunas que tienen allí. También acoge a los maestros de lunes a viernes y pues ayudantes de estos, como pueden ser cocineros, etc., para dar todos los servicios. Y la verdad es que este proyecto es una pasada, sigue en pie, si no me equivoco depende de la diócesis de San Juan de la Maguana hoy en día, y es una maravilla de sitio, donde que además que de visitarlo he podido dormir ahí, tanto este año como el año pasado, y ahora mismo lo que están haciendo es la capilla. Además, estuve visitando la capilla que estaba a mitad de construir, que está haciendo el padre Amaury junto con la parroquia. Hay dentro del propio proyecto Ventura, pero ahí arriba en una montañita que se ve, para que puedan acudir también a rezar y poder hacer oración y misas en el propio colegio. Y a nivel de la iglesia de ahí, ¿conoces un poco la realidad en cuanto a la diócesis? ¿Cuántos sacerdotes hay aproximadamente? Si hay muchas religiosas, si hay pocos, si el tamaño de la diócesis es muy grande con muchas parroquias, ¿eso conoces algo? Conozco un poco, lógicamente, lo que me ha rodeado. ¿Qué me ha rodeado? Me han rodeado, 3 seminaristas que conocí, ¿vale? Estaban allí en el seminario y los 3 estaban ya en el proceso final. De hecho, uno, esta parte que hay antes del sacerdote... Diácono, exacto. Uno le hicieron diácono justo en ese momento. Estaba a punto ya de hacerse sacerdote. Y yo veo que hay vocación. Yo creo que hay vocación. Monjas he visto, pero no he tenido relación con ellas, la verdad. Pero yo creo que sí hay vocación en al menos estas comunidades. De hecho, estos 3 son de estas diferentes comunidades que pertenecen a la parroquia de Sabaneta, ¿no? Entonces, dentro de esta parroquia de Sabaneta ya hay 3, que tampoco sea tan grande. Es verdad que son 36 pueblecitos, pero estos 36 pueblecitos, en unos grandes a lo mejor hay 200 familias, pero en otros pequeños a lo mejor hay tan solo 5 familias, que tampoco es... O sea, que son muy pequeños. Entonces, yo creo que hay vocación, al menos yo creo que hay algo de más vocación que aquí. Y el resto, cómo está estructurado, no lo sé, pero imagino, y por lo que he visto de cara a estos seminaristas, muy parecido aquí, la verdad. Y la participación parroquial, porque me da la sensación que hay bastante dinamismo juvenil en esa parroquia, ¿no? En esa parroquia sí, pero sobre todo, como te decía, de las 2 comunidades más cercanas. De hecho, se está haciendo una gran labor, porque esto es como todo, ¿no? Al final, mientras más cerca lo tienes, más sencillo es. Y allí también no todo el mundo tiene coche, ni mucho menos. Gran parte de la familia sí que tienen moto, eso es así. La mayoría tienen moto y se mueven con ellos desde muy pequeños, además. Están conduciendo la moto y acuden. Pero como también los caminos no son los mejores, intentan no hacer grandes distancias con las motos. Entonces, sí que se mueve el tema juvenil, pero sobre todo con las 2 comunidades más cercanas, que sí que habrá un grupo, yo creo que unos 15-20 chavales. Y la verdad es que están muy activos estos 15-20. Pero se está haciendo también un trabajo y focalizando también en conseguir que esas comunidades que también pertenecen a esta parroquia intenten de alguna manera u otra participar un poquito más, porque les está costando. Yo creo también muy relacionado por esto que te digo de la distancia, que al final cuesta todo mucho más y también les llega menos información, participan menos y ya está, y lo viven menos al final. Te quería preguntar sobre la experiencia, aunque la Eucaristía es la misma aquí en el Vaticano, en San Pedro, que bajo de un árbol, pero los contextos también nos marcan, ¿no? ¿Cómo nos marca el participar en un lugar sencillo, donde, digamos, estamos liberados de una construcción, solamente vemos casas, es la naturaleza, y el Señor se hace presente en esos lugares tan recónditos, tan sencillos, con pocas cosas,
Cuando, claro, nosotros aquí en Europa, pues claro, tenemos una gran trayectoria y nuestras iglesias nos encanta que sean grandes, ¿no? Grandes centros, pero bueno, la fe que tiene la gente al participar en esas Eucaristías, el contexto y cómo te aporta, digamos, para la vida espiritual de uno también, ¿no? Pues sí, yo creo que la palabra aquí es la sencillez y también se hace muy partícipe, como tú bien dices, en los diferentes contextos. Lo primero es dar gracias y les enseñan a dar gracias por todo y no solo les enseñan, sino que nos hace entender, en este caso la palabra y mediante la palabra también el sacerdote, el dar gracias al Padre que tenemos por todo lo que nos da, y ahí está muy relacionado también con la naturaleza. Ahí la naturaleza que nos regala Dios está muy presente, y luego también en el amar al prójimo, ¿no? En esas cosas que a veces también son sobre todo con las relaciones familiares allí, que al final conviven tanto en familia, los vecinos, la familia son como, no sé yo porque no he vivido esa experiencia, pero entiendo que aquí hace 100 años los pueblos a lo mejor se vivía todo mucho más intenso en esas pequeñas poblaciones y como que no salía nada de ahí, es decir, todo se vivía ahí y no salía nada de ahí. Entonces ese amor al prójimo, el perdón, ese dar gracias por la naturaleza, por la lluvia, ese también acoger y estar abiertos, por ejemplo, al tema que hemos dicho antes de los haitianos, ¿no? Pues hacerles ver, oye, que también son hijos de Dios, que hay que intentar ayudarles de alguna manera a poder adaptarse allí pues eso, a todo lo que les rodea, que no es fácil, y poder al menos tener una mejor calidad de vida, que es incluso, como te comentaba, peor de que la gente pobre de allí, ¿no? Entonces está todo muy relacionado a ese contexto real que viven, ¿no? Que al final la palabra de Dios que se adapta también a los tiempos y a los contextos donde está cada uno, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, la labor ahí de también de la parroquia, del sacerdote, de los misioneros, de cualquier persona que evangelice, de poder hacer llevar esa palabra a los contextos y que cada uno la pueda llevar a su vida. Y en cuanto a título personal que decías también, pues sí, a mí a nivel espiritual, no solamente la palabra y el contexto que se vive ahí, sino sobre todo la forma de vivir y las familias. Yo de verdad que desde que me acogieron el primer día noté algo diferente a cualquier otra experiencia y de hecho, y esto también lo cuento aquí, pues mi papi, por así decirlo, falleció hace un mes, que seguro que está ahí en el cielo, y yo le estoy haciendo llamadas semanales ahí con Urgencia, que es su mujer, y lo viví pues como también emocionado aquí desde la distancia, ¿no? Porque de verdad de hecho pudimos celebrar este año, como fui un poquito más tarde, su cumpleaños es en agosto del año pasado, fui en julio, celebramos en agosto su cumpleaños y fueron 3 días espectaculares donde celebramos misa también en su propia casa, en el jardín, con toda la población de alrededor. Ellos además tienen mucho hincapié o sea, mucho, no poder, sino que tienen mucho reconocimiento en la comunidad, porque son como lo llaman el padrino, porque era como padrino de la mayoría de la gente que se bautizaba ahí, porque era de los pocos bautizados desde pequeño y él tenía mucho vínculo con la iglesia, ¿no? Entonces era una persona muy respetada, son una familia muy respetada y muy querida por todos, además, de verdad, no solamente por ese rol que tienen, sino porque de corazón son así, ayudan y dan amor a todos los que se acercan a su casa, que es una casa que está abierta 24/7 a cualquier persona que pasa por la puerta, y además nunca, gracias a Dios, nunca están solos, en este caso Urgencia, mami, no está sola seguro ningún día, porque entre que son una familia muy numerosa, toda la comunidad acude ahí para tomarse un cafecito o para conversar de cualquier cosa. Y eso es a mí lo que más me ha tocado el corazón, ¿no? O sea, no solamente la palabra de Dios, que también lógicamente yo daba gracias cada día por la naturaleza también y por lo que vivía ahí, sino por el amor de esas personas y lo que se transmite, que es mucho más cercano tal vez de lo que estamos hoy en día aquí en Europa, y más con todo el tema de la tecnología, creo yo, empezando a vivir nosotros.
Y yo quería preguntarte, y le doy Dime. un paso a los compañeros, sobre la devoción a la Virgen, ¿no? No solamente, bueno, de la manera, ¿no?, que ellos expresan y como seña de identidad del catolicismo. Pues mira, justamente además la parroquia se llama la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Y pues hay mucha devoción también. Yo lo que veo sobre todo es pues eso, a la hora de... Hay 2 momentos a la semana que se acude a rezar el rosario. También tienen imágenes de la Virgen por muchas casas y en la propia parroquia, lógicamente por el nombre, por hacer tributo al nombre, y también porque hay mucha devoción, la verdad que sí. Y pues yo creo que como aquí también existen personas que tienen mucha devoción, allí sí que verá que a lo mejor se hace un poco de más hincapié o yo creo que va más intrínseco, ¿no? Como que desde pequeños tal vez se le han nombrado más a la Virgen o la tienen más presente por heredad familiar o de la propia iglesia allí. ¿Y hay presencia también de otras religiones? Sí, hay presencia de otras religiones y sobre todo lo que hay es mucho evangelista. Hay mucho evangelista, de hecho en muchas iglesias también evangelistas, y nosotros cuando misionamos a veces pues entramos en alguna casa y con total libertad te lo dicen, ¿no? Oye, no, ya es que aquí somos evangelistas, vale, gracias, incluso te sirven un café sin ningún problema, tú les invitas a la misa, no acuden, pero ya está. Lo que sí que hemos conseguido alguna vez es que algún haitiano pueda acercarse a alguna misa y escuchar así la palabra que ojalá algo hayan podido entender y les haya tocado el corazón. Pero sí, sobre todo evangelistas hay bastantes. También hay proliferación de iglesias, aparte de... ¿El qué, perdona? Proliferación de iglesias. Es decir, ¿no hay una única iglesia evangelista o hay muchas iglesias evangelistas? La verdad es que como yo el tema de no lo conozco, te mentiría si digo una cosa o lo otro. Así que apostólico romano es lo que yo te puedo decir o contar de mi experiencia. Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que aquí en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es, y también pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast en la web de Radio María. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.